Muy bien. Bueno, pues como les platicaba, vamos a terminar el día de hoy con nuestra serie Familia Futura. Miren, la base de toda esta serie, empezamos hablando de cómo cada uno de nosotros en nuestra familia está en este momento en una realidad, la que ella sea. Para algunos de ustedes a lo mejor su familia está muy bien, están muy contentos con cómo están pasando las cosas. Algunos otros a lo mejor tendrán unos pocos de problemas que se pueden ir resolviendo. Algunos a lo mejor están en serios problemas. Algunos de ustedes a lo mejor incluso están separados o tuvieron un divorcio. A lo mejor están con la esperanza de empezar una nueva familia o recién iniciada. O sea, no sabemos cuál es la realidad de cada uno, pero cada uno de nosotros estamos en una realidad en este momento. Y la pregunta con la que iniciamos la serie fue: si dependiera totalmente de ti, ¿cómo te gustaría que tu familia se viera en el futuro? ¿No? O sea, ¿qué tendrías que cambiar? ¿Qué tendrías que analizar en tu vida de manera que tu familia futura se acercara más a la imagen que tienes tú de lo que es una familia que está bien? Cuando iniciamos la serie, en el primer mensaje, vimos cómo la Biblia nos da ciertos lineamientos de lo que es la familia ideal. ¿Se acuerdan? Hablábamos de cómo ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos. De hecho, lo estuvimos analizando a través de la serie más a profundidad. Y también vimos cómo cuando Jesucristo viene a la tierra, lo que hace es elevar ese estándar. O sea, nos dice, no nada más no hagas cosas, no te las imagines, porque nada más con imaginarte esas cosas ya estás haciendo mal. En otras palabras, levantó el estándar a un lugar que es imposible para ninguno de nosotros de alcanzar. Pero lo que nos enseña Jesucristo es que es muy importante mantener nuestra mente concentrada en los dos lados. No nos gusta porque pensar en lo ideal y compararlo contra lo real causa una incomodidad adentro de nosotros, porque nos damos cuenta de lo lejos que estamos del ideal. Pero Jesucristo nos enseña diciéndonos, si a ti se te olvida el ideal o se te olvida la realidad, o sea, si eliminas la tensión que crea en tu corazón comparar en dónde estás con en dónde deberías de estar, te vas a perder. Porque si nada más estás concentrado todo el tiempo en el ideal, ay, sí, algún día voy a llegar al ideal, pero no mides en dónde estás, no te das cuenta de qué tipo de persona eres, te sientes que estás perfecto. Y si nada más te concentras en lo real, lo que vas a hacer es decir, bueno, pues esto es lo que hay, todo el mundo hace lo mismo, no pasa nada. Y entonces vas a normalizar tu situación y a dejar de intentar tratar de llegar al ideal. Entonces necesitamos mantener viva esa incomodidad dentro de nosotros, siendo conscientes de dónde estamos, pero también siendo conscientes de dónde deberíamos de estar. Eso es lo que aprendimos en esta serie. Y bueno, vimos a través de la serie varias cosas. Hablamos de cómo regular nuestro poder, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cómo lo mejor que podemos hacer en nuestras relaciones humanas es ponernos al servicio de los demás? Consistentemente preguntarle a la gente, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo aligerar tu carga de alguna manera? Hablamos de cómo para manejar mejor los conflictos en familia tenemos que enfocarnos más en lo que hacemos nosotros que en lo que hacen los demás. Y entonces para manejar un conflicto decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi parte? ¿Cómo puedo orar para que Dios me transforme a mí para ser una mejor persona en esta relación? Hablamos de qué deberíamos de hacer en este mundo mientras somos solteros, ¿no? Cómo prepararnos para el momento en el que encontremos a la persona que pensamos que es la persona ideal para nosotros, esa relación vaya a funcionar. Y si se acuerdan, la pregunta que contestamos en ese momento fue decir, ¿será que tú eres la persona que la persona en la que estás buscando está buscando? ¿No? Cuando te encuentres con esa persona, ¿será que tú eres a la persona que está buscando? ¿Qué puedes hacer para prepararte y convertirte en esa persona? Y hablamos la semana pasada de cómo ser buenos padres de familia, cómo nuestro trabajo es un balance entre la disciplina, la instrucción y el amor que necesitamos darle a nuestros hijos para tener una buena relación con ellos. Y la pregunta que nos hacíamos al final de ese mensaje es, ¿qué puedo hacer yo en este momento para que mi parte en su historia sea algo maravilloso? ¿No? ¿Cómo puedo tener mi relación de educar a mis hijos, disciplinar a mis hijos, pero al mismo tiempo amarlos? El día de hoy, miren, quiero tratar de extender nuestro panorama un poquito más. Quiero que vean un poquito más a profundidad el impacto que tenemos nosotros como personas en las generaciones que vienen a continuación, de la misma forma que las personas que estuvieron en las generaciones anteriores a nosotros tuvieron en nosotros. Tú a lo mejor no te das cuenta, pero tu carácter va a generar un eco
que se va a ir hacia las generaciones futuras. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué tipo de eco vamos a mandar nosotros hacia abajo? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a dar gracias y vamos a analizar este asunto del eco al futuro. Padre, te amamos, te damos gracias por tu amor, por el amor que nos demostraste en tu Hijo Jesucristo al darnos vida. Te damos gracias porque por esa acción, Señor, estamos todos aquí el día de hoy, tenemos acceso a ti. Podemos estudiar tu palabra iluminados por tu Espíritu y podemos recibir guía de ti. Te damos gracias, Señor. Señor, esta tarde queremos poner nuestros corazones en tus manos. Sabemos que nuestra responsabilidad ante ti es permitirte entrar a nuestra vida totalmente, de forma que seamos una luz para la gente a nuestro alrededor. Pero te pedimos que hoy, Señor, nos permitas ver el potencial del impacto que tenemos en la gente que nos va a nacer, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las generaciones que siguen después de nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, y danos la humildad de recibir tu palabra de forma que sea transformadora. Te lo pido, Padre, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, en algún mensaje de esta serie les decía yo que cada uno de nosotros estamos en este momento en el lugar en donde estamos por todas las decisiones que hemos venido tomando en el camino, ¿no? O sea, eso es algo evidente, ¿no? Tú has venido encontrando disyuntivas, puntos en donde tienes que tomar una decisión u otra, y has tomado decisiones que te han ido trayendo, y el día de hoy estás a donde esas decisiones te trajeron. Pero la pregunta más profunda que te puedes hacer con respecto a eso es preguntarte, ¿de dónde salió la forma de pensar que tengo que me llevó a tomar esas decisiones? O sea, ¿de dónde salió el carácter, la programación mental que tengo de comportamiento que me ha venido llevando a actuar de la forma en que estoy actuando? Yo creo que, fíjense, una de las herencias más importantes que recibimos de las generaciones anteriores es precisamente el carácter. Es decir, los principios y valores que recibiste como herencia de tus padres, que ellos recibieron de sus abuelos, que ellos recibieron de sus bisabuelos. O sea, eso es lo que ha formado tu forma de pensar, que te hace actuar como actúas. Y de la misma forma, eso va a suceder hacia abajo. O sea, tus rasgos de carácter en este momento van a tener un impacto en las generaciones que vienen. Miren, ¿son conscientes de esto? Fíjense, yo recuerdo que de repente estamos platicando y tenemos conversaciones acerca de gente que vivió en el pasado, ¿no? ¿Te acuerdas de nuestro abuelo cuando pasó algo en alguna reunión familiar? ¿Te das cuenta que un día la gente va a estar haciendo esos mismos comentarios, pero va a estar hablando de ti? ¿Te acuerdas del abuelo ese que se la pasaba en la iglesia? ¿No? O sea, van a hablar de mí, van a hablar de ti, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué van a decir? Miren, yo tengo un recuerdo, por ejemplo, de una historia que me contó mi papá de mi abuelo. Yo, estaba muy chico, yo debo haber tenido como 8 o 9 años de edad. No recuerdo exactamente ni la entidad en donde estaba trabajando, ni el puesto que tenía, pero recuerdo claramente cómo nos contó mi papá que mi abuelo durante un tiempo trabajó para el gobierno, y estaba en un lugar en donde la mayor parte de la gente a su alrededor se estaban haciendo de mucho dinero de forma ilícita. En esa época, si recuerdan, tristemente en nuestro país no había democracia. O sea, había un solo partido que siempre ganaba, ¿no? Y entonces, la verdad es que no se llamaba a cuentas a mucha gente que estaba en el gobierno, porque pues todos se cuidaban las espaldas. Y entonces, cuando mi papá nos contó esa historia, yo me acuerdo que la oí y decía, y entonces todos están haciendo ricos menos mi abuelo. Y él me decía, no estás entendiendo, tu abuelo es leal a su jefe y dice que se rehúsa a participar en la deshonestidad. Y poco tiempo después les cayó una auditoría, y prácticamente todas las personas que trabajaban con él al mismo nivel terminaron en la cárcel, y el único que salió limpio fue él, ¿no? Entonces, fíjense, eso se me quedó grabadísimo, y me doy cuenta cómo tuvo un impacto profundo en la forma que mi papá vive la vida. Mi papá es una de las personas más honestas que yo conozco, y son cosas que se me quedan en el corazón y me hacen pensar acerca de cómo actuar la vida cuando vivo. Entonces tenemos que ser conscientes de que va a haber cosas que vienen de nuestros ancestros y que vamos a mandar nosotros también a otra generación. Y miren, la mejor ilustración de este punto que estoy tratando de hacer se encuentra en la Biblia, en una familia del Antiguo Testamento. Ya sé que al principio de la serie, no sé si recuerdan esto, pero les dije, uno de los problemas que tenemos cuando se trata de relación familiar es que no hay muchas historias en el Antiguo Testamento de familias funcionales. De hecho,
casi todas las historias que tenemos son de familias disfuncionales. Por eso cuando la gente me dice, mi objetivo es tener una familia bíblica, les digo, ¿de qué parte de la Biblia? Porque, no, o sea, porque si es del Antiguo Testamento, dime de cuál, ¿no? Pero esta historia, fíjense, esta familia de la que vamos a platicar el día de hoy, es la familia más famosa del mundo. De hecho, la mayor parte de la gente, no toda, pero la mayor parte de la gente del mundo ha oído hablar de esta familia. Es una historia que es muy larga, es tan larga que normalmente la gente no conecta los puntos de lo que pasa al final de la historia con lo que pasó al principio. O sea, se nos olvida que están conectadas por lo larga que es. Esta familia, la historia de esta familia, atraviesa 38 capítulos del Génesis, varias generaciones. Entonces vamos a platicar un poquito de ella porque el final de la historia es muy famosa. Todo el mundo la ha escuchado, aquí la hemos analizado más de una vez. Pero no se dan cuenta que la razón por la que la historia termina como termina tiene que ver con algo que pasó antes y normalmente no conectamos esos puntos. Entonces, fíjense, esta es la familia. Pónganos la gráfica, Jairo, por favor. Fíjense, esta familia empieza con Abraham. Abraham es el padre de los judíos, es padre de los cristianos y es padre del Islam. Por eso todo el mundo sabe quién es Abraham. Abraham fue el hombre que Dios lo llamó a la tierra prometida, entonces él obedeció a Dios, se fue a la tierra prometida y ahí con su esposa Sara tuvieron un hijo, el hijo de la promesa que es Isaac. ¿Okay? Luego Isaac se casó y tuvo 2 hijos con su esposa que eran gemelos, pero el primogénito de esos 2 es Esaú. Esaú y Jacob, dice, con todo y que Esaú era el primogénito, que en esa época eso era algo importantísimo. ¿Quién era el primogénito? El que verdaderamente termina siendo el primogénito es Jacob. Ahorita vamos a platicar más de eso. Jacob tiene 12 hijos y de los 12 hijos que tiene, el número 11 se llamó José. José es una de las personas más famosas porque su historia es conocida por todo mundo, ¿no? De aquí la hemos analizado más de una vez. Y miren, les voy a platicar un poquito de la historia de José, la vamos a platicar rápidamente, porque entender lo que pasa en la historia de José nos va a llevar al pasado para ver cómo lo que sucedió en una parte de la historia que no es tan conocida tuvo todo que ver con la manera en que la historia de José terminó. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de José. Miren, José nos dice en la Biblia que era el favorito de su padre. La razón por la que eso le creó tantos problemas es la razón por la que era el favorito. Porque no sé si sabían esto, pero José era su favorito porque era el hijo de su esposa favorita. Hablando de disfuncionalidades, ¿no? O sea, tenía más de una esposa y tenía su esposa favorita, a la que no era tan favorita y otras de las que vamos a hablar al rato, ¿no? Pero José fue el primer hijo de su esposa favorita y entonces era su favorito y por eso sus hermanos lo odiaban. Aparte, Jacob cometió el error de utilizar a José como el chismoso, ¿no? Mandaba a sus hermanos a trabajar, ¿ya? Todo el tiempo estaban trabajando y a él lo mandaba nada más y decía, a ver, ve, ¿qué están haciendo ahora? Y regresaba y decía, no vas a creer lo que están haciendo otra vez mis hermanos, y le contaba el chisme. Entonces lo odiaban. Un día, como muchos de ustedes saben, José va a ver qué están haciendo sus hermanos, los hermanos lo ven venir a lo lejos y dicen, ¿por qué no lo matamos y nos deshacemos de este payaso de una vez, ¿no? Y entonces uno de ellos interviene, el mayor Rubén, dice, oigan, espérense, no hay que matarlo, vamos a echarlo en un pozo y vamos a pensar qué hacer con él. Y entonces llega, lo agarran entre todos, lo echan a un pozo y en eso va pasando una caravana de traficantes de esclavos y a uno de ellos se le ocurre la brillante idea y dice, ¿por qué no lo vendemos? Sirve que nos deshacemos de él y nos ganamos una lana, ¿no? Entonces todos dicen, pues sale. Y entonces lo venden a una caravana de que se dedica a traficar con esclavos. Miren, yo creo que una de las razones por las que estas historias las oímos tantas veces y no nos impactan es porque en la Biblia las historias no huelen, no las puedes tocar, no saben. O sea, no oyes lo que está pasando en el corazón de la gente, pero traten de imaginarse la escena. José en ese momento tiene 17 años. Se lo están vendiendo a traficantes de esclavos. En la casa de José, el papá de José es millonario, tienen esclavos. O sea, José sabe exactamente lo que le está sucediendo, ¿no? Entonces lo venden a este grupo se lo lleva a Egipto y en Egipto se lo venden a un señor que se llama Potifar, que es uno de los jefes del ejército del faraón, ¿no? Entonces se pone a trabajar ahí en la casa, pero miren lo que nos dice Génesis 39:2.
Dice, pero el Señor estaba con José y este prosperó en la casa del egipcio su amo. Yo no sé si ese tipo de líneas en la Biblia les hacen pensar las mismas cosas que a mí, pero cuando yo leí esto la primera vez dije, ¿el Señor estaba con José? O sea, que terminó como esclavo y el Señor estaba con José, como que no suena muy congruente, ¿no? Pero la Biblia dice, el Señor estaba con José al grado que empezó a prosperar en la casa del egipcio. Entonces, si leemos la Biblia, nos dice que él se ganó la confianza a tal grado de este Señor que lo puso a cargo de toda su casa. Pero entonces, la esposa de Potifar le empieza a echar el ojo a José. La Biblia dice que José era muy bien parecido y entonces empieza a tratar de seducirlo. Pero José se resiste y le dice, no voy a traicionar a mi amo. Y le está hablando de su esposo, dice. No puedo traicionar la confianza de tu esposo que me puso a cargo de todo, ni la de mi Dios. Y entonces la mujer se siente despechada y lo acusa de intento de violación. Y entonces agarran a José y lo meten a la cárcel. Miren, ser esclavo en esa época era una cosa terrible. Estar en la cárcel era una cosa terrible, pero ser esclavo en la cárcel era lo peor que le podía pasar a una persona, porque la gente, siendo esclava, no tenía absolutamente ningún derecho. Entonces eso significaba que una vez que estuviera en la cárcel no iba a haber un abogado defensor, no le iban a poner un abogado de oficio que llegara y le dijera, a ver, cuéntanos qué pasó, cuál es la historia para ver si eres culpable o no. O sea, en el momento en que a un esclavo lo metían a la cárcel era prácticamente una sentencia de por vida, porque nadie lo iba a tratar de sacar. Entonces José entra a la cárcel entendiendo la situación en la que está metido. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Génesis 39, 21. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Y esta es otra línea. Cuando yo la leí dije, a ver, la gente que Dios está con ellos no termina siendo amigo de su guardia en el bote. O sea, normalmente no cae uno en la cárcel, ¿no? Pero José sigue diligentemente viviendo la vida exactamente como Dios espera que la viva y se gana la confianza de este Señor. Y miren, yo en estos momentos cuando leía estas partes de la Biblia, lo que yo me preguntaba es, ¿de dónde saca José esa fe? O sea, ¿de dónde saca la convicción de seguir viviendo la vida como Dios quiere que la viva, aunque todo le sale mal? O sea, él sigue haciendo las cosas bien y todo lo que hace le va saliendo mal, y termina en el peor lugar que podía terminar, termina en la cárcel. Pero sigue viviendo la vida bien, se gana la confianza del jefe de la cárcel, del jefe de la prisión. Al poco tiempo entran dos funcionarios del faraón, caen en la cárcel. Uno es el panadero y otro es el copero, el que le detiene la copa de vino al rey. Y entonces, como saben, estos dos tienen un sueño cada uno. Y entonces están muy preocupados porque no entienden el sueño y se lo cuentan a José. Y José les dice, mi Dios puede decirles qué significa el sueño, cuéntenlo. Y después de que se lo cuentan, él les dice lo que significa. Le dice al panadero, tu sueño significa que en 3 días te van a ahorcar. Y tu sueño significa que en 3 días te van a liberar, ¿no? El panadero le dejó de hablar, ¿no? Pero ni modo, ¿no? O sea, le duró 3 días el gusto porque a los 3 días efectivamente lo ahorcaron, ¿no? Pero el copero, cuando está a punto de salir, fíjense, José le dice una cosa que de verdad hay veces que no captamos la profundidad de los sentimientos que van en estas cosas. José sabe que está en esa cárcel y nadie sabe que está ahí. Sus padres piensan que está muerto, sus hermanos se deshicieron de él, Potifar piensa que es un traidor que trató de violar a su mujer. Entonces le dice al copero, le dice, por favor, cuando salgas, dile a alguien que aquí estoy. Cuéntale la historia a alguien, diles lo que pasó. Eres mi única chance. Y el copero le dice, te lo juro por esta, y si no, acá traigo otra, ¿no? Y sale de la cárcel, ¿no? Pasa un día, me imagino que los primeros días José ha de haber estado pensando, bueno, pues está celebrando porque ya salió de la cárcel. Pero pasan 2, 3, 4, yo imagino que por ahí del segundo mes le empezó a caer el 20 de que nadie se iba a acordar nunca de él. Traten de ponerse en su situación por un momentito. O sea, José es una persona que se levanta todos los días en la cárcel, consciente de que lo más probable es que nunca salga de ahí. O sea, José no tiene un Antiguo Testamento con él para leer y decir, ay, al final todo se termina bien. No, o sea, no tiene idea de cómo va a terminar la historia y sin embargo sigue viviendo la vida como Dios quiere que la viva. Y nos dice la Biblia una y otra vez, pero el Señor estaba con él. A los 2 años, lo que sucede es que el faraón tiene 2 sueños. Primero sueña
que de un río salen 7 vacas hermosas, gordas, bien alimentadas, y luego atrás de esas salen 7 vacas flacas y feas y se comen a las 7 vacas bonitas, ¿no? Y luego sueña que en una rama salen 7 espigas hermosas y gorditas, y luego salen 7 espigas flacas y quemadas y se comen a las otras 7. Entonces el faraón se levanta preocupadísimo, junta a todos los sabios de su corte y les dice: a ver, ¿quién me dice qué significa el sueño? Y en ese momento el copero dice: ya me acordé, ¿no? Y entonces le dice: faraón, mire, la regué, la verdad es que cometí un error, pero ¿se acuerda hace 2 años cuando tuvimos el malentendido ese, ¿no? Que terminé yo en la cárcel, que usted tenía la razón, pero ¿se acuerda cuando estuve en la cárcel? Bueno, allí en la cárcel había un jovencito hebreo que tiene la capacidad de interpretar los sueños. Y entonces el faraón dice: a ver, sáquenlo de inmediato, ¿no? Ya me imagino lo que ha de haber sentido José cuando se abre la reja y el nombre que dicen es el de él, ¿no? Hay un hebreo aquí que se llama José, ¡ya! ¿No? Y entonces sale de la cárcel, lo bañan, lo rasuran, le ponen ropa limpia y lo llevan y lo ponen en la presencia del hombre más poderoso en ese momento, que es el faraón de Egipto. Y el faraón desde arriba de su corte le dice: ¿tú puedes interpretar mis sueños? Y José le dice: yo no, pero mi Dios sí puede. Y miren, yo casi me puedo imaginar a los guardias llevando la mano al cinto para sacar la espada y darle uno, porque a lo mejor no te das cuenta, pero lo está insultando. La gente consideraba al faraón Dios, él se sentía Dios. Entonces dice: ¿puedes interpretar mis sueños? Y dice: yo no, pero Dios, él sí puede. Y el faraón ha dicho: lo mato y ¿quién me interpreta el sueño? Bueno, entonces se traga su orgullo y le dice: bueno, pues te lo voy a contar. Y le cuenta los 2 sueños. Y entonces José le dijo: los 2 sueños significan lo mismo. O sea, el que se hayan repetido simplemente significa que Dios está decidido a hacer lo que va a hacer. Y dice: ¿y qué va a hacer? Dice: van a venir 7 años que van a ser de una bonanza increíble en Egipto. La tierra va a dar más que nunca antes. Pero después de esos 7 años va a venir una sequía, va a haber una escasez en la tierra va a dejar de dar frutos y a la gente se van a morir de hambre, se nos va a olvidar la bonanza de lo mala que va a ser la sequía. Pero aparte, no se detiene ahí, o sea, no nada más le interpreta, le empieza a dar consejos. Dice: ¿y si fuera usted? ¿No? Le dice José, ¿no? O sea, a los faraones la gente no les hablaba menos que les pidieran la palabra, ¿no? Dice: y si yo fuera usted, en este momento pondría a una persona a cargo de todo un programa para que empiecen a sembrar por todos lados, construyan almacenes grandísimos, ponga usted inspectores en cada provincia que se encarguen de cobrar la 5ª parte de todo el grano como impuesto, guarde todo en las ciudades y aguántese ahí, porque cuando venga la sequía la gente se va a estar muriendo de hambre y entonces usted va a poder vender ese grano y se van a hacer multimillonarios. Entonces el faraón se queda con los ojos abiertos y dice: tú eres el encargado. Y toda la corte ya imagino: ¿cómo? ¿El hebreo este? ¿No? Entonces el faraón les dice: ¿se les ocurre a alguien mejor que a este individuo al que Dios le habla? Y tú: no, tiene razón, ok. Entonces le dan la chamba a José y entonces José empieza a hacer su trabajo. Y fíjense, la Biblia nos dice que José empezó a trabajar para el faraón cuando tenía 30 años. ¿Se dan cuenta? O sea, fue vendido como esclavo a los 17 años, lo cual significa que pasó 13 años entre esclavo y preso en la cárcel. Pero sale y empieza a hacer su trabajo y todo empieza a suceder tal y como él lo interpretó. La tierra empieza a dar más que nunca antes, él construye unos almacenes enormes, empiezan a almacenar por todos lados, ¿verdad? Y justamente al 7º año la tierra se seca. De pronto no sube el Nilo, no hay sembradíos, no hay comida y la gente se empieza literalmente a morir de hambre. Y entonces el faraón dice: tenemos comida. Y la gente llega a comprar y dice: vayan con José. Entonces José empieza a venderle comida a la gente. Después del primer año, el hambre, ¿verdad?, que se está extendiendo por toda la tierra, los países vecinos se empiezan a enterar de que en Egipto hay comida y empiezan a mandar gente. Al final del 2.º año de la sequía, Jacob, el papá de José, está en su tierra con sus hijos que no tienen ya que comer y les dice: ya me enteré que hay comida en Egipto, ¿qué hacen aquí viendo el techo? Váyanse a Egipto en este momento y compren comida. Y entonces manda a los 10 hijos que lo vendieron. Y ahí van los 10, ¿no? Entonces llegan a Egipto, dicen: queremos comprar comida, dicen: pues tienes que ir con... Y le dicen el nombre en egipcio de José. Entonces llegan ellos con José y ahí está José, el hombre más poderoso en Egipto, solamente abajo del faraón, con sus 10 hermanos. Y se llevan 22 años de no verse. Él está vestido de egipcio, está hablando en egipcio, habla a través de un traductor y los hermanos no lo reconocen.
pero él sí. Y entonces los está viendo a los 10 ahí agachados en el piso. Fíjense, los tiene en sus manos. En esa época la gente con ese tipo de poder podía decir: decapiten a todos estos, y nadie ni siquiera pregunta por qué. ¿Qué hubieras hecho tú? Ahí están. Y miren, como él les está hablando en egipcio y le traducen, él oye las conversaciones que tienen entre ellos en hebreo. Les empieza a hacer unas jugarretas, ¿no? Dice: a mí se me hace que son espías, dígale que son espías, los vamos a meter a todos al bote, ¿no? Y entonces el mayor, Rubén, le dice a sus hermanos en hebreo: ¿ya ven? Ahora estamos pagando por lo que le hicimos a José. ¿Se acuerdan cómo lloraba pidiéndonos misericordia? Y no lo escuchamos, ahora estamos pagando estas. La Biblia dice que José en ese momento se sale del salón y se va a llorar a un lado. ¿Se imaginan todo lo que le pasó por la cabeza? El momento en el que lo vendieron, cuando le amarraron las manos los ismaelitas y lo fueron arrastrando porque se fue caminando por el desierto hasta Egipto, cuando lo venden a la casa, cuando lo encarcelan injustamente y lo tratan como un violador. Imagínate todas las cosas que le pasaron por la cabeza, y los tiene en sus manos. Pero en ese momento otro recuerdo debe haberle pasado por la cabeza, y para entender qué recuerdo es ese, necesitamos irnos al pasado. Y en el pasado, vamos a ver la gráfica de nuevo, Jairo. En el pasado están Jacob y Esaú. Están arriba de ellos una generación anterior, y ellos tienen su propia historia. Dice: Jacob y Esaú eran hermanos gemelos. Ellos desde el estómago de la mamá, desde el vientre, ya se estaban peleando. Esaú es el primogénito porque saca la mano primero, le ponen un estambre y luego ¡pum!, Jacob lo jala otra vez hacia adentro y terminan sacando primero a Jacob, pero el primero que sacó la mano fue Esaú. Entonces Esaú es el primogénito, y en esa época el primogénito tiene unos derechos impresionantes por encima de los menores. El primogénito recibe la mayor parte de la herencia, pero no nada más eso. Queda cuando muere el padre como el jefe de la familia. Él es el juez, él es el que determina qué va a hacer cada uno de los hermanos y de las hermanas. O sea, él es el que les da permiso de hacer lo que hacen. O sea, queda como el jefe, ¿no? Y Esaú es el jefe. Entonces, cuando son adolescentes, en la Biblia nos cuentan una historia en donde Esaú, que es muy diferente a José. Esaú es un hombre del campo, le gusta la cacería, es un hombre muy velludo, nos dice la Biblia. En cambio, Jacob es lampiño, le gusta mucho la cocina, normalmente está cocinando con su mamá. Él es el favorito de la mamá, Esaú es el favorito del papá. Y entonces Esaú sale de cacería y llega un día después de todo el día de estar cazando, y como los adolescentes somos a veces exagerados, me estoy muriendo de hambre cuando regresa, ¿no? Y entonces le dice a Jacob, que está cocinando, le dice: dame un poco de tu sopa, porque me voy a morir de hambre si no me das de comer. Y entonces Jacob, que es el hermano menor, dijo: a ver, aquí algo tengo que salir ganando, porque este siempre me gana con todo, porque es el primogénito. Entonces pues ya se le voy a tirar lo más posible y vamos a ver cuánto negociamos, ¿no? Entonces le dice: pues te cambio un plato de sopa por tu derecho a ser el primogénito. Y Esaú, la verdad es que yo creo que de veras tenía mucha hambre, porque le dice: ¿de qué me sirve tener ese derecho de primogénito si me voy a morir de hambre en este momento? Está bien, dame el plato, ¿no? Y entonces le intercambia su derecho a primogénito por un plato de comida. Miren, yo honestamente creo que Esaú sabía perfectamente que ese intercambio realmente no cambiaba el derecho de primogénito. Nadie lo iba a hacer valer por un plato de sopa cuando estaba muriendo de hambre de adolescente. Pero empieza a pasar el tiempo, y entonces sucede que cuando Isaac llega a estar ya muy viejo, o sea, el papá de Jacob y Esaú, ya está ciego. Él siente que se está acercando su tiempo de morir, y entonces sabe que es tiempo de darle su bendición de primogénito a Esaú. La bendición en esos días era como prácticamente como un contrato legal, que una vez que se daba no se podía retractar. Entonces Isaac manda a llamar a Esaú y le dice: ok, es momento en que te dé mi bendición de primogénito, así es de que ve al campo, caza un animal, tráelo, cocínalo como sabes que me gusta, porque te voy a dar mi bendición. Entonces Esaú, feliz, ¿no? Sale, se va de cacería, pero la que está espiando la tienda del esposo es la mamá de Jacob, ¿no?, Rebeca, y él es su favorito. Entonces lo llama y le dice: apúrate, porque le van a dar la bendición, y yo creo que el primogénito seas tú. Así es de que vete a buscar unas pieles de animales para que te cubras los brazos, para que tu papá piense que eres Esaú. Mientras yo cocino, como a él le gusta que le cocinen, tú vas a recibir esa bendición. Y Jacob, obedientemente, ¿no?, se va, se pone unas pieles en los brazos, la mamá cocina el platillo que le gusta al papá, y entonces entra y le dice: papá,
soy Esaú, vengo a que me des la bendición. Dice, qué raro porque suenas como Jacob. Dice, no, soy Esaú, mira, toca mi brazo. Entonces toca el brazo todo y dice, pues sí, el brazo es de Esaú, pero la voz es de Jacob. Bueno, lo que sea, a ver, dame de comer. Y entonces come y después le da toda la bendición. Lo bendice, le dice que va a ser próspero, que él va a ser el líder de la familia, que él va a decidir sobre sus hermanos, que sus hermanos le van a rendir pleitesía. No termina la bendición, sale Jacob cuando entra Esaú. Y llega él con su plato y le dice, padre, ya llegué por mi bendición. Le dice, ya te la di. No, no me la has dado, que sí, se la acabo de dar. No era yo, pues ya te amolaste, ¿no? Y entonces le dice, ¿y no tienes por lo menos otra bendición para mí? Ya no le puede dar la misma bendición. Entonces le da otra bendición, pero prácticamente le dice, pues tú vas a ser el segundo, vas a depender de aquel otro, él va a ser el que dirija la orquesta, tú vas a estar siempre bajo su sombra, que Dios te bendiga. Entonces, ¿se imaginan cómo se levantó Esaú en ese momento? Se dice la Biblia en Génesis 27:41, Esaú llegó a odiar a Jacob por causa de la bendición que había recibido de su padre y dijo en su corazón, ya están cerca los días de guardar luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob, ¿no? Dice, mi padre está a punto de morir, vamos a tener que guardarle luto, pero en el momento en que termine el luto me voy a deshacer de este traidor. La mamá, Rebeca, se entera de esto y sabe que tiene que buscar la manera de deshacerse de Jacob, de mandarlo a otro lado. Jacob no se puede simplemente ir, él tiene que pedirle permiso a su padre y su padre tiene que darle permiso de irse. Entonces Rebeca va con su esposo Isaac y le dice, ya estoy harta de las mujeres de la región, por favor manda a mi hijo Jacob a que busque esposa en la tierra de mi hermano Labán. Entonces lo convence y entonces Isaac le da la orden a Jacob de que se vaya y se vaya a buscar una esposa con su tío Labán. Miren, esta historia la verdad es que tiene tantas cosas que no podemos hablar hoy, léanla, está larga pero vale la pena. La cosa es que Jacob se va, llega a la tierra de Labán, ¿verdad? Se sienta junto al pozo del río y la primera que llega a sacar agua es Raquel, que es la segunda hija de Labán, y en cuanto la ve, amor a primera vista, ¿no? Suena así la música, se enamora de Raquel y entonces le dice quién es, lo invitan a la casa de Labán, Labán lo recibe como en ese entonces recibían a los familiares, una comida, por favor quédate en nuestra casa, y entonces se queda con ellos y entonces le confiesa que está enamorado de Raquel, le dice, yo quiero a Raquel como esposa. Y Labán le dice, bueno, pues mira, trabaja 7 años para mí y entonces te la doy como esposa. Y este está tan enamorado que dice, va, y se pone a trabajar y Dios está con él. Lean la historia de Jacob y van a ver la cantidad de veces que dice, y el Señor estaba con él, y el Señor estaba con él. Bueno, el Señor está a tal grado con él que su trabajo empieza a ser multimillonario a Labán. Pasan los 7 años y dice, bueno, ya son 7 años, dame a mi mujer. Ok, fiesta. Entonces hacen una fiesta, todo el mundo agarra la jarra, apagan la luz, meten a la esposa en la cama y al otro día cuando se despierta se da cuenta que no es Raquel sino Lea, la hermana mayor. Y entonces pues, Lea no es la más guapa, no es de la que está enamorado, no le cae muy bien, por eso la otra es su esposa favorita, ¿no? Pero bueno, cuando la ve sale y le dice a Labán, ¿qué me has hecho? Y él le dice, mira, aquí tenemos una costumbre, aquí se casa primero la mayor. Y ya se casó. Entonces, ahora, ¿quieres casarte con Raquel? Sí, pues trabaja otros 7 años y te la doy. Hablando de disfuncionalidades, ¿no? También te doy a la otra. Ya tienes 2, ¿no? Pues el otro está tan enamorado que dice, pues va. Y se queda otros 7 años a trabajar y Labán se hace, bueno, muchísimo más dinero todavía, las manadas crecen increíblemente y a los 7 años va y le dice, ahora sí, y no vamos a pagar la luz, ¿no? O sea, ahora sí quiero a Raquel, ¿no? Y entonces se casa y ahora sí se casa con Raquel, entonces ahora tiene ya a Lea y a Raquel. Lean la historia, porque la verdad es que pasan una cantidad de cosas. Lea le da hijos, Raquel no le puede dar hijos. Entonces cuando no le puede dar hijos y ve que Lea le está dando, entonces le dice, ten hijos con mi muchacha. Y entonces le da a la esclava para que tenga hijos. La esclava de Raquel le da hijos. Entonces Lea se pone celosa porque no le puede dar más hijos, entonces le da también a su esclava. Tiene también hijos con la esclava. Luego al rato Lea vuelve a poder tener hijos. O sea, este individuo termina con 4 mujeres y 11 hijos. Y entonces él está tratando ya de regresarse. De hecho, se queda otros 6 años a trabajar para Labán, porque todo lo que ha producido hasta ese momento es riqueza de Labán. Entonces le dice, oye, ahora ya quiero trabajar para mi propia riqueza.
Entonces le dice, bueno, pues vamos a hacer un trato y ahora tú trabajas de esta manera para que te vayas ganando tus cosas y al final pues ya es tuyo. Y a los 6 años ya también, entonces Jacob tiene muchísimo ganado y se quiere regresar a la casa de su padre. Va y habla con Labán más de una vez y Labán se lo prohíbe y se lo prohíbe y se lo prohíbe, hasta que un día le habla Dios a Jacob. Dice Génesis 31:3, dice, entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres con tus parientes, que yo, ¿qué dice ahí? Estaré contigo, ¿no? Ahí está otra vez esa frase. Dice, regrésate ahí a donde vive Esaú, porque yo voy a estar contigo. Ya imagino que Jacob en ese momento pensó, pues más vale que estés conmigo, porque en cuanto me vea Esaú, me va a querer matar, ¿no? Fíjense, si Jacob regresa y Esaú lo ve antes que lo vean sus padres y lo mata, regresa a su derecho de primogénito, pero para recuperarlo tiene que matarlo a él y a todos sus hijos. Entonces dice, voy a regresar y luego con todo el dinero que he ganado, Esaú va a pensar, ya por fin me hizo justicia Dios, ¿no? Viene me quedo con todo su ganado, me quedo con todo su dinero, regresa mi derecho de primogénito, mi padre me tiene que bendecir a mí y aparte pues vamos a ver qué tal están las mujeres, a lo mejor hasta con ellas me quedo, ¿no? Y entonces lo piensa, pero como Dios le dice, yo estaré contigo, obedientemente empieza el camino de regreso. Quiero que entiendan una cosa. Toda su familia tiene claro lo que puede suceder. Sus esposas saben por qué está ahí. Sus hijos seguramente más de una vez escucharon las historias del tío Esaú, ¿no? De hecho, seguramente cuando les dijo, nos regresamos a la tierra de mis padres, le han de haber dicho, ¿a donde vive el tío Esaú, ese que te quiere matar? ¿Se han puesto a pensar qué razón les habrá dado para regresar? Evidentemente, la única que les podía dar. Les dijo, vamos a regresar porque el Señor me prometió que iba a estar conmigo. Y si Él está conmigo, todo va a salir bien. Y entonces empiezan el camino de regreso. Cuando empiezan a regresar, cuando empiezan a acercarse, Jacob inteligentemente dice, vamos a empezar a mandar mensajeros para avisarle a Esaú que voy de regreso y sirve que pues, vamos tanteando las aguas a ver con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces manda mensajeros. Y los primeros que regresan no le traen buenas noticias, le dicen, pues ya le dijimos a Esaú, y ahí viene para acá y viene con 400 hombres. Y entonces Jacob se empieza a preocupar, ¿no? Dice, ¿será de plano? ¿Va a venir y me va a atacar? Y fíjense lo que dice en Génesis 33:1, dice, Jacob levantó la vista y vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres. Entonces tuvo que pensar en una estrategia, dice, entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. O sea, lo que Jacob hace, primero agarra un montón de sus sirvientes y les dice, tú vete con manadas de animales y cuando te encuentres a Esaú y te diga, ¿y esto qué es? Le dices, es un regalo de su siervo Jacob, y te inclinas hasta el piso. Este es otro regalo de su siervo Jacob. Entonces le manda varios, ¿no? Luego divide y lo hace de esta manera. Dice el versículo 2 del capítulo 33, dice, puso primero a las siervas y sus niños, luego a Lea y sus niños, y por último a Raquel y a José. ¿Se fijaron a quién es el único que mencionan del nombre? A José. Dice, estas y los niños y José, ¿no? El que va a terminar siendo el héroe de la película, ¿no? Y el que era su favorito. Entonces lo que hace es, dice, primero una esclava con sus hijos, luego otra esclava con sus hijos, luego Lea con sus hijos y hasta atrás Raquel con José. Si ven que se arma, corren, ¿no? Entonces los que están más atrás son los que van a tener chance de escaparse. Pero también fíjense, él no crean que deja ir a las mujeres primero, las organiza y dice, ahora voy yo. Y entonces se acerca a él y conforme se va acercando a Esaú, se va inclinando, se inclina hasta el piso, camina un poquito más y se inclina hasta el piso y camina un poquito más. 7 veces se inclina totalmente hasta el piso hasta que llega a él. Entiendan esto, toda la familia de Jacob está viendo la escena. Están sus 4 esposas con sus 11 hijos. Todos los niños están viendo la escena desde lejos. José era un niño chiquito, debe haber tenido como 9 años de edad. Está volteando a ver la escena. No saben qué se están diciendo, no saben qué es lo que va a pasar. Se preguntan si será que de pronto va a sacar la espada y va a empezar a despedazar a Jacob. Pues están todos desde lejos, yo creo que hasta aguantando la respiración, así como en el cine, ¿no? Entonces que no sabes ni qué va a pasar, todos están viendo. Pero fíjense la manera en que responde Esaú. Génesis 33:4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y echándose a su cuello lo abrazó y lo besó y los dos lloraron.
Esaú sale corriendo, ¿verdad? Lo tenía en sus manos, podía haber hecho lo que sea, pero en lugar de eso, tal y como Dios le dijo a Jacob, estuvo con él, y Esaú tiene misericordia de él, le perdona el engaño y la traición y haberle ganado con toda la herencia, lo abraza y se pone a llorar. Piensen en esto, gracias a ese acto de amor, José y todos sus hermanos están vivos. O sea, si en ese momento Esaú hubiera decidido tomar venganza, se hubiera deshecho de todos sus hermanos, incluyéndolo a él, y ahí se hubiera acabado el linaje de Jacob. Pero gracias a que tuvo misericordia de su hermano y lo amó como un hermano debería de amar a sus hermanos, están vivos. Y ese recuerdo, ese impacto de esa imagen que él ni siquiera escuchó que se dijo, pero vio lo que hicieron, se le queda grabado en el corazón. Y seguramente esa es la imagen que le regresó a la cabeza en ese momento. Porque fíjense lo parecida a la escena de lo que sucede cuando tiene José enfrente a sus hermanos, los traidores que lo vendieron, ¿verdad? 30 años después de esa escena que vio, vean esta otra en Génesis 45, versículos 14 y 15. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos y solo entonces se animaron ellos a hablarle. O sea, en el momento en que por fin se presenta, ¿verdad? Les dice, yo soy José al que ustedes vendieron. Los que lo vendieron se quedan así, abraza a Benjamín, que es el menor, se ponen a llorar y entonces voltea a los demás, los empieza a besar y digo, hola José, ¿cómo estás? No, o sea, por fin empiezan a hablar, ¿no? Pero se dan cuenta cómo el impacto de lo que vio en el pasado, del carácter de su tío Esaú, que decidió extenderle misericordia a su hermano, en ese momento tiene un impacto en él y extiende esa misericordia a sus propios hermanos y asegura el linaje que va a hacer que el pueblo de Israel prospere en Egipto y salga algún día a la tierra prometida. Cada uno de nosotros estamos viviendo la vida de una manera. Te están viendo tus hijos, si tienes hijos, tus sobrinos, si tienes sobrinos, tus nietos, los hijos de tus vecinos, los amigos de tus hijos, te están viendo. Y a lo mejor no se van a acordar de las palabras, como José ni siquiera las escuchó, pero cómo vives la vida se les va a quedar grabado. Las cosas más importantes, digo, no tengo que decírselos. Ustedes tienen como fotografías de escenas en su vida que les impactaron. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿no? ¿Qué haces cuando estás bajo estrés? ¿Qué haces cuando la gente se porta de forma injusta? ¿Qué tal amas a la gente cuando no se lo merecen? Cuando sabes que te traicionaron, que hablaron mal de ti. ¿Cómo respondes? ¿Qué tal si tú, como papá, esa tía al que tus hijos están viendo para ver cómo respondes ante tentaciones? ¿Qué haces cuando de pronto estás apretado de dinero? Cuando hay estrés, ¿no? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a las demás mujeres? O si tus hijas, mamá, te están viendo a ti y de ti están aprendiendo cómo ser una buena esposa. ¿Qué tipo de trato le das a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijas, a los novios de tus hijas, a la gente alrededor? O sea, ¿cómo estás viviendo la vida que está creando, ¿verdad? Estás mandando ese eco de cosas que aunque no te des cuenta, se le están grabando en el corazón a las generaciones que vienen. Yo sé que muchos de nosotros ni siquiera vamos a estar aquí para ver el resultado de lo que estamos viviendo. Como Esaú, él nunca vio esa escena. Pero el efecto va a suceder. El eco va a ser enviado. Entonces la pregunta con la que quiero que te vayas hoy, fíjense, en esta serie cada mensaje nos hemos ido con una pregunta a contestar. La pregunta del día de hoy es esta: ¿cuál va a ser tu legado para toda generación futura? ¿Qué tipo de carácter vas a heredarle a las generaciones que vienen, que cuando se acuerden del bisabuelo Marco, ¿de qué se van a acordar? ¿De qué van a platicar? Miren, nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad que nos enseña la Biblia.
La Biblia nos dice que tenemos que vivir para gloria de Dios. Y por lo tanto, ese eco que nosotros mandemos hacia abajo, tiene que ser un eco que le dé gloria a Dios con las cosas que la gente aprenda de nosotros. Piensen en Jesucristo. La acción que Él tomó de entregar su vida voluntariamente en la cruz, dispuesto a perdonar a la gente que lo estaba crucificando, ¿se acuerdan? Que decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese eco de amor de Jesucristo ha bajado a todas las generaciones hasta la nuestra. Y nuestra responsabilidad es hacer lo mismo, mandar un eco de amor, de misericordia, de perdón a todas las generaciones. Si eso es cierto, entonces necesitas urgentemente ponerte a analizar tu vida para saber qué cosas tienes que poner en sus manos para que las transforme. Y si eso es cierto, ¿por qué no hacerlo lo antes posible? Porque lo que es un hecho es que el eco ya lo estás mandando. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por las increíbles lecciones que nos enseñas en tu palabra. Como cuando realmente desenmarañamos todo lo que encontramos en la Biblia, aprendemos lecciones valiosísimas para nuestra vida. Señor, yo estoy convencido que todos los que estamos aquí quisiéramos vivir una vida que te glorifique, que nos llene de plenitud, que le dé oportunidad a nuestros hijos y a nuestros nietos de vivir la mejor vida que puedan vivir. Y sé, Señor, que luchamos terriblemente contra nuestra naturaleza. Tenemos la tendencia a ser seres egoístas, más preocupados por nosotros que por nadie más. Te pido que hoy, Señor, se haga un cambio en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu penetre en todos nuestros corazones, Señor, y empiece a hacer una transformación de manera que lo que surja de nosotros sea amor, que estemos pensando todo el tiempo en cómo podemos amar mejor a toda la gente a nuestro alrededor, pero especialmente, Señor, a nuestra familia, porque sabemos que si nuestra familia brilla con esa luz que viene de ti, entonces verdaderamente vamos a ser una luz para otra gente a nuestro alrededor. Entonces necesitamos que nos transformes, Padre. Te pido por todas las personas que están en este momento, Señor, en medio de una batalla tremenda. Sé que algunos están teniendo problemas muy dolorosos, algunos a lo mejor están a punto del divorcio, algunos incluso ya separados. Especialmente para esas personas, Señor, que están en una batalla tremenda, te pido una dosis especial de amor, de paz, de tranquilidad y de tu Santo Espíritu, Señor, para lograr que puedan amar a la gente a su alrededor, aunque en este momento estén convencidos de que no se lo merecen, porque es lo mejor que podemos hacer por la gente a nuestro alrededor. Y te doy gracias, Señor, por la gente que está luchando con todo su corazón para que ese eco que baja a las otras generaciones sea el correcto. Ayúdanos a mantener la guardia en alto, Señor, a no rendirnos, a no creer de repente que ya estamos bien, porque es el momento en el que nos vamos a tropezar. Y para todo, Señor, llénanos de tu Espíritu, danos humildad, ayúdanos a recordar en todo momento que estamos en lo real, y no importa cómo esté eso real, tenemos que tirarle todo el tiempo al ideal, aunque nos haga sentir incómodos. Gracias por tu amor, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.